¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Amigas y Moronas. En esta ocasión vamos a preparar un delicioso flan de queso. Queda exquisito, así es que los invito a quedarse conmigo y vamos a cocinar. Aquí tenemos todos nuestros ingredientes. Se los voy a ir comentando conforme vamos haciendo la receta y al final del video van a tener la receta completa. Vamos a ocupar una flanera de 21 centímetros y un recipiente más ancho que la misma, ya que lo pondremos a baño María. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestro caramelo. Enciendes a llama alta y ponemos aquí 3/4 de taza de azúcar moreno. La esparcimos bien en la flanera y la vamos a dejar aquí a llama media, vigilando cómo se va formando el caramelo sin meter palita, así como está. No dejen sin vigilar su caramelo porque si se quema sabe muy amargo. Una vez que salen burbujas, ya está listo nuestro caramelo. Apagamos la llama y con mucho cuidado vamos a empapar de caramelo mientras se va enfriando todo nuestro molde. Una vez que tenemos nuestro caramelo bien porcionado en todo nuestro molde, lo vamos a dejar aparte para que se enfríe. Mientras se está enfriando nuestro caramelo, vamos a seguir con la receta. Aquí tenemos 4 huevos que vamos a ir cascando de uno en uno en tacita aparte y los vamos a pasar a nuestra licuadora. Verteremos en la licuadora una lata de leche evaporada, media taza de leche entera, una lata de leche condensada. Agregaremos una cucharadita de vainilla y una barrita de queso crema. Como siempre, en preparaciones dulces les recomiendo poner una pizquita de sal para potenciar el sabor. Y ahora vamos a moler, así de fácil. Ya tenemos listo nuestro molde, miren. Ya está como espejo nuestro caramelo. Ahora lo vamos a poner aquí dentro del molde en donde lo vamos a llevar a baño María y enseguida verteremos la mezcla que preparamos en la licuadora. Te recomiendo usar una cuchara y verterla muy despacio para que se distribuya bien. Es normal que truene el caramelo por la diferencia de temperatura. Una vez que lo tenemos así, para asegurarnos que toda nuestra flanera quede bien sellada, le vamos a poner un poco de papel aluminio. Esto es con el fin de que no se meta agua a nuestro postre. Sellamos bien nuestro papel aluminio. Te repito, si no tienes flanera, tú harás esto mismo sin necesidad de tener la tapa. Te recomiendo conseguir la flanera, queda mucho mejor el postre. Cerramos y enseguida va a volver a tronar el caramelo, no pasa nada. Vamos a verter el agua hirviendo hasta la mitad de nuestro molde, que no cubra la flanera. Les recomiendo usar guantes, ya que está muy caliente el agua que le pusimos para el baño María. Listo, ya lleva 45 minutos el flan en el horno.
Vamos a sacarlo para ver si ya se coció. Aún no apagamos el horno. Recuerden que tenemos que verificar que esté cocido nuestro flan. Vamos a meter nuestro cuchillo. Aún le falta. Lo regresaremos por otra media hora. ¿Listos? Ya pasó hora y media. Vamos a retirar nuestro flan del horno. Listo, ya lo sacamos. Vamos a retirar el papel aluminio. Vamos a introducir un palillo o un cuchillo limpio. Si sale perfectamente limpio, es que nuestro flan está listo. Así es que lo vamos a retirar del baño María. Y una vez que ya lo tenemos fuera del baño María, lo vamos a dejar aquí reposando por tiempo de media hora, 40 minutos. Una vez que esté tibio, lo llevamos al refrigerador por una hora más para desmoldarlo. Ya lo sacamos del refrigerador y vamos a desmoldarlo. ¿Qué les parece? Es tan simple como poner un plato con superficie lisa, un platón, sobre el flan. Una mano sobre el platón, otra sobre el molde y lo volteamos de una sola vez. Vamos a acomodar bien nuestro flan. Golpeamos. Y listísimo nuestro flan. Chequen nada más qué delicioso flan. Qué parejito quedó. Listísimo nuestro flan. Yo ya me lo estoy comiendo, chicos, porque está delicioso. Espero que se animen a prepararlo en casa, que se suscriban al canal si no lo han hecho y marquen la campanita, así recibirán notificación cuando tengan nuevos tutoriales. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.